Bueno, reportándose en 7 minutos, ahora con una versión especial, aquí con mi compañero y amigo Rodrigo Murgueta. Yuli, Salimos a las calles, o sea, al piso arriba de mi casa, porque hay que salir en el COVID. Digo, no podemos encerrarnos tanto y tenemos que dar un poco de apertura a esto. A Rodrigo tengo muchas preguntas que hacerle, pero vamos a empezar. No me lo robé. Vamos a empezar con una. Vamos a ver qué tal, nada más para calentar esto. Y es, él ya le empezó aquí el termómetro. Vamos al menos No es un termómetro, es un cronómetro. Es un programa. Sí, y aparte lo voy a editar, no se preocupe. Ustedes nunca van a ver esto. Vamos a ver qué tal, vamos a ver de qué lado más caligüera. ¿Ok? ¿Qué es la realidad? ¿No? Fuck. Con esas ondas de filosofía. O sea, estás empezando Sí, pero para con qué es la ¿qué realidad. es la realidad? Y ya hablamos de cosas más triviales. No, es que, ok, voy a decir. Voy a dar el cronómetro, 7 minutos. Yo te voy a decir. Hemos preparado que todo tu pregunta es absurda. esto lo he preparado. Tengo los 7 minutos como que es la regla. Es la única regla que No, vamos. ya llegó la regla. Puta huevo. No está embarazada. Imagínense cómo vamos a responder con No este mames, hombre. malo cuando no llegue la regla. Es interesante a ver qué nos va a decir. Ajá. Ok, Rodrigo, ¿qué es la realidad? 7 minutos, te doy la palabra, por favor. Es el consenso que tenemos respecto a lo que todas las personas dispuestas a ese consenso presenciamos o definimos como objetivamente igual de perceptible a todos. Ok, así, hasta ahí llega el concepto de realidad. Al menos sí. ¿Estamos seguros de que todos pensamos lo mismo o sentimos lo mismo? No, obviamente estás hablando de una seguridad que no existe. Esto es un intento de asimilar la realidad de alguna manera. Nunca puedes comprobar la realidad con otro ser. O sea, nunca puedes salirte de tu ser y ver cómo se experimenta la realidad desde otra persona, perro, planta, cosa, cabrón. O sea, eso no es posible. O, aunque yo sepa, no es posible. A lo mejor algunos iluminados en la India, ¿no? Y no me estoy burlando, o sea, quiero decir, si hay gente capaz de eso, está cabrón. Pero a mí no me parece algo lograble desde mi cuerpo, desde mi humanidad, desde mi experiencia personal, cabrón. Y en realidad es el consenso que veo con la gente con la que... En filosofía hay dos básicas posiciones sobre la realidad. Materialista o idealista. Es decir, materialismo es decir, el mundo sensible o el mundo mental. No, el mundo sensible. O sea, si me planteas así la pregunta, por supuesto que materialismo es la única realidad que existe. Yo he planteado justamente toda la sensorialidad y sensualidad a base de pues, lo que sientes. Tú puedes explicar el mundo metafísico respecto a sensores que puedes explicar científicamente. No puedes explicarlo al revés. O sea, se ha hecho a través de toda la historia. Se ha tratado de explicar la situación al revés. Pero cuando dices, es que estas serían las cosas que pasarían, si lo que tú me dices es cierto, pasarían estas cosas. Si no pasan estas cosas, lo que me dices es probablemente que no sea cierto, o al menos es digno de dudarse. Ahora, ¿crees que ese materialismo, como lo concebimos, llega tal como es, como lo estamos diciendo en el discurso? No, es que ustedes el problema del material, o sea, el problema al asumir cualquiera de las dos posturas es de que piensas que el idealismo no está basado en la carne y de que el materialismo no está basado tampoco en ideas. Okay. O sea, ambas, las ideas nacen de la carne. Lo que yo digo lo que yo creo es que las ideas justamente nacen de la carne. Pero puede ser una pinche idea que no puedes expulsar desde la realidad, que es coherente con la realidad, que encaja con la realidad. Es una buena especulación hacia lo que es la realidad. Tú dices, oye, güey, y las religiones lo han hecho de una manera fantástica, las chidas, güey, o sea, si tú realmente lees los textos de Santo Tomás de Aquino, cabrón, o de San Agustín, güey, tú ves a personas que estaban utilizando el pinche cerebro para justificar la realidad que estaban viviendo con una ideología que estaban pensando. Los socráticos, que digan, los
aristotélicos, eran un poco diferentes, pero ve la realidad, observa la realidad. Si los textos antiguos, si la religión, la música, el pedo, acá, el orden es preestablecido, que alguien estableció, es cierto, y cuando digo cierto quiero decir, es coherente con la realidad observable, pues vamos bien. Si no lo es, hay un problema. O sea, no necesariamente quiere decir que el mecanismo esté mal, pero corriges un problema porque hay un problema. Y no me refiero a justificarlo, cabrón. La gente justifica y eso no está mal. Ah, es que es por esto. No. El pinche escolastismo medieval, la escolástica medieval, güey, era un pinche esfuerzo justamente, cabrón, por compaginar los descubrimientos que habían logrado a través de los árabes de Aristóteles, cabrón, con la verdad de Dios. Para gente donde Dios existía, donde Dios era una realidad más certera, más cercana para ellos que esta pinche. Que la realidad era parte de Dios. O sea, Dios no está, o sea, el problema en aquel entonces porque nunca era que Dios no existía. ¿Dios estaba fuera de la realidad o era parte de la realidad? No, Dios estaba en su realidad. No. Dios era la realidad. Dios era la realidad. Exacto, como lo estás diciendo. Para ellos Dios era palpable, cabrón. Yo ¿cómo podría saber? Yo vengo de otra cultura, yo pasé por otras ideologías, cabrón. Pero si naciste en un lugar medio en 1340, tú tenías una idea de la vida que era completamente diferente a la que yo tengo. ¿Por esa idea de la vida es la realidad? No, o sea, lo que quiero decir es de que tu lógica, tu pensamiento te hubiera llevado a conclusiones lógicas, confirmables, con la realidad que tu misma sociedad había vivido. Si yo te dijera, cabrón, si yo llegara, cabrón, y me transportara a 1340, y les dijera, oigan, cabrones, no mamen, no, eso que están pensando no es cierto. O sea, estos son bacterias. Y las bacterias se matan hirviendo el agua y acá. ¿Cómo puedo justificarles eso? O sea, ¿cómo puedo explicarles, cómo puedo experimentar con los medios de ese momento? ¿Cómo puedo hacerles el experimento para que ellos se den cuenta que hay microbacterias que viven en sus caldos y que son las que les cuestan un montón de pedos? Algo simple como hierve el agua. Hierve 10 minutos, cabrón. Y salvarías vidas, güey. Puta, habrías curado de cólera al mundo. Bueno, no tanto así, pero al menos una mitad. Pero ¿cómo se los justificarías? ¿Por qué? ¿Por qué hervir el agua está chido? Bueno, es que hierves el agua y hay unos microorganismos. ¿Quién vio esos microorganismos? Sí. ¿Me entiendes que su pensamiento lógico los lleva a conclusiones erróneas porque no tienen cómo observar? Pero son erróneas ahora. Ah, claro. No en ese momento. No. El pensamiento que los llevó a eso era correcto. Era lógico. ¿Y cómo podemos asegurar que nuestro pensamiento de ahora es correcto? No, y que en un tiempo después, no sé, unos 100 años, 1000 años, no sé. No piensan lo mismo de nosotros. Y que digan, ojalá, efectivamente, vamos a observar que después otra gente va a ver en retrospectiva y va a pensar en estas cosas acá. Y va a tratar, pensamos, güey, que va a tratar de vernos bajo sus valores, y no bajo sus valores, sino bajo nuestros valores, va a tratar de entendernos, cabrón. La labor histórica es justamente ese pedo, no ver la historia como lo que pasó para que tuvieras que nacer tú, sino como ese pinche evento humano que se ha convertido desde que empezó, cuando tenía sus reglas. Güey, de la misma manera en la que chinguen a su madre la Biblia, pues la Biblia dice, eran reglas que para el momento en que estaban escritas en la puta de hierro eran correctas. Ya llegamos a los 7 minutos. Ya vamos a llegar, mi querido Rock. Ah, ok. Me gustaría una conclusión. Consulten las fuentes. Consulten las fuentes. ¿Qué es la realidad? Consulten las fuentes. ¿Esa es tu conclusión? La realidad, sí. Me gusta esa conclusión. Me lleva a lo que me estás planteando por lo de la Edad Media y todo este asunto. De que son lógicas. O sea, ¿vas a dejar todo esto? Que la lógica es la realidad. La lógica que nos da un sentido del mundo. ¿Qué tienes, güey? Okay. O sea, si no tienes lo que tenemos, si no tienes nuestra perspectiva, tienes esta perspectiva, ¿cómo ibas a pensar diferente? ¿Cómo ibas a no pensar que las estrellas regían este pedo? Pues hay que aclarar muchas cosas. No, ese es el consejo para ustedes, niños. Y no son drogas, los ganadores por no favor, son drogas. Pues ahí échenle para debatir con Rodrigo, conmigo. A ver, ¿qué onda? ¿Cuáles son sus realidades? Y nos vemos después. Ah, sí, cierto. Yo pensé que es la cabeza. Muchas gracias. Hasta luego. De la carne. No estoy diciendo necesariamente, incluso si son cosas idealísticas, o sea, puro ideal. O sea, güey, para los que no saben. No, o sea, no, la cagué esta vez, la madre.